No puede ser que esta gente hasta en las gasolineras me está dejando estas cosas. Gonzalo, convence a un extraño de que te preste su auto para un video. Atentamente, producción. Odio producción. ¿Cómo espera producción que convence a un extraño? Odio producción. Buenas. ¿Qué año modelo su coche, compa? 2022, ¿por qué? Pues se ve bastante bonito y... Oye, ¿no eres un muchacho que hace videos de YouTube? Fíjate que sí, carnal. Y de hecho, necesito probar un coche 2022 ahorita. ¿Nos prestaría su coche en las siguientes 6 horas? Obviamente usted nos acompaña y nosotros pinchamos el aguachile. Claro que sí. Ya dijo, pariente. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos a Mi Gusto es Conducir. Y el día de hoy vamos a sacarle las cucarachas al Hyundai Elantra de un particular, una persona normal. Y sobre todo nos interesa conocer por qué compró el Elantra y por qué no un Honda o por qué no un Mazda. Y si todo ha sido miel sobre hojuelas o si ha tenido algún tipo de problema. Acompáñame a conocerlo. La neta, de la nada, mocharse con el carro, o sea, ¿qué te dio? Pues por prestarnos el coche para poder hacer este video. La confianza, ¿no? Y la verdad, me encanta ver tus videos, viejo. Pero mira, la neta, veo más autodinámico. ¿Cómo así, brother? La verdad sí hacen un buen trabajo, pero aquí en Sinaloa uno tiene que apoyar el producto sinaloense. No, claro, lo sé. Este es un Elantra 2022, ¿correcto? Y esta es la versión GLS Premium, que es la versión intermedia, por así decirlo. Bueno, yo tengo que empezar. ¿Qué cosas no me gustan de este coche? Tiene 2-3 detallitos. No es un coche perfecto, pero tú como dueño ahora sí te voy a exprimir. ¿Cuánto tiempo tienes con él y qué son las cosas que no te gustan? Bueno, pues aproximadamente menos de 24 horas con él. Lo acabas de sacar de la agencia. Lo acabo de sacar de la agencia. Y una de las cosas que a mí no me parece, el ring que trae de fábrica. Ok. 16 a mí no me gusta. Siento que es un carro muy grande y yo estoy impuesto a los carros largos. Entonces digo, con un ring 16 como que no. Son para los segmentos subcompactos o compactos. Técnicamente este es un coche del segmento C, de los compactos todavía, pero sí es un coche grande. Y el ring de 16 pulgadas es cómodo cuando conduces mucho en ciudad o en lugares donde hay baches, hoyos, topes, porque el perfil de la pared de la llanta es más alto y te permite un rodamiento más cómodo, pero no hay tanta precisión en el volante. Este Elantra tiene la nueva plataforma Hyundai Kia K3, ¿correcto? Así es. Y esta plataforma, los ingenieros de Hyundai dicen que la desarrollaron desde cero para poner el centro de gravedad más abajo y mejorar la precisión y la dinámica de la conducción, y sí se siente. O sea, mueves tantito el volante y las transferencias son casi inmediatas. Pero cuéntame, ¿por qué te compraste el Elantra? Pues mira, la verdad, yo tenía 3 prospectos, ¿no? El primero era un Nissan, el Nissan Sentra. El detalle fue de que aquí en la ciudad, 2 vehículos Nissan se partieron. Eran Versas, es correcto. Aquí sí yo voy a entrar de palero y tengo que decir que no se me ocurre un coche que pueda impactar ahí y que no se parta, güey. Con esos accidentes específicos no sabemos realmente qué tan rápido iban y cómo impactaron. Pero eso, si te entiendo correctamente, te llevó a no elegir un Nissan. Así es. Mi segunda opción fue un Mazda. Hice una prueba de manejo con el Mazda 3 eSport. La verdad, una chulada de carro. Aquí en la ciudad de Mazatlán han estado muy escasos los vehículos. Necesitaba ya moverme a la brevedad posible. Entonces yo estaba buscando un vehículo que ya estuviera aquí en Mazatlán, que no me lo mandaran a traer. Entonces no había Mazdas en Mazatlán. No había Mazdas. Yo tenía un apartado de un Hyundai Elantra hace un mes más o menos. Llegaron 2 vehículos, el versión básica y pero también el vendedor me comentó de que el vehículo que de la primera versión ya estaba asignado para otra ciudad. Yo le dije, oye, pues véndemelo si ya estás aquí. Entonces dijo, no, es que no se puede hacer eso. Creo que este vehículo también ya estaba asignado, pero el cliente no lo quiso, no sé qué pasó. Y me dijo, ¿no quieres este? Y dije, bueno, pues ¿cuánto es la diferencia más? ¿Te van a dar un descuento por darte un color que no quieres? No, nada. O sea, y aparte no lo había manejado, ¿eh? O sea, prácticamente lo maneja bien gacho. Esta que es una S aquí, pisas el...
Suena diferente. Por fuera, mi gente, el coche tiene líneas rectas, ángulos rectos también, líneas muy marcadas, una parrilla gigantesca que ha dado mucho de qué hablar, en su mayoría positivamente, a la gente le ha encantado. Además, en la parte de atrás también esa línea angular, si miras la cajuela por un costado, o sea, hay ángulos rectos en varias partes del vehículo, y la cajuela es estilo fastback, que es como un hatchback muy alargado, o como un estilo deportivo de coupé, lo cual lo hace ver también como un auto más atractivo, más elegante. En cuanto a seguridad, hay 6 bolsas de aire. 6 bolsas de aire. 2 frontales laterales y de cortina, control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de arranque en pendientes, asistente de frenado de emergencias, y la versión tope de gama viene con radares y sistema de mitigación de colisión frontal. Se frena solo, pero esta versión intermedia no. Pero lo que sí es que con esta plataforma Hyundai ha logrado muy buenas calificaciones en las pruebas de colisión e impacto en este nuevo Hyundai Elantra. ¿Qué tal las luces de noche? Como tengo 24 horas, solamente sé que tiene luces diurna, tiene faros de halógeno en la versión intermedia. Ya en la versión tope ya todos son LEDs. Otra cosa que me gusta mucho es el interior y la pantalla gigantesca de 10 pulgadas que tenemos aquí. Obviamente radio AM, FM, Android Auto y el Apple CarPlay. ¿Quieres que lo conecte? Si gustas, notas de voz, ajustes radio, teléfono, favoritos, hay cámara de reversa y estos son tus mapas, tu teléfono. Pero se ve muy padre poder ver las aplicaciones grandototas aquí en pantalla. Cosas que uno conoce como el WhatsApp, el Spotify, el Zoom, los podcasts y una aplicación de Hyundai que, ya, para regresarte la pantalla. Puedes ver videos por USB. Así es. Sí me gusta que el volante es como falso en D. Regularmente los cortan aquí de abajo, pero en este caso le dejan lo de abajo aquí redondito. Hay ajuste de profundidad, también hay ajuste de altura, o sea, es telescópico y así. No lo hagan en casa. La dirección es electroasistida, responde muy, pero muy bien a los estímulos más pequeños y se va ajustando a la velocidad. Entre más rápido vas, más firme se pone para mayor control, mayor estabilidad. Y algo que me sorprende mucho es el porte que tiene a alta velocidad. O sea, es un auto que se siente muy bien plantado. Tenemos el modo normal, el modo eco, el modo sport y el modo smart. Uy, cambia, sí cambia. El motor se revoluciona un poco más, la transmisión también, te elevan más las revoluciones, hace el cambio de marcha o de velocidad, pero esta transmisión también tiene lo suyo. ¿Qué tal ha estado el consumo de combustible? Yo anteriormente tenía un coche citadino, 3 cilindros, y yo le echaba 600 pesos la semana y andaba todo el día. Ya te eches como 5,000 pesos la semana. No, como te digo, tengo 24 horas con él, le he echado 600 pesos y ya me acabé el tanque. Pero gracias a producción de Mi Gusto es Conducir, le vamos a echar un poco más para que vean que no somos malos. Me llama la atención que también tiene sistema Auto Start Stop para ahorrar más combustible, el botón para activar y desactivar el control de tracción, vidrios y espejos eléctricos, aire acondicionado electrónico con función de recirculación. El aire acondicionado también es de doble zona, o sea, hay temperaturas independientes para conductor y pasajero. Hay incluso un tomacorriente de 12 voltios y 2 puertos USB aquí abajo, uno de carga rápida y otro para la conexión del Android Auto o el Apple CarPlay. También tiene cargador inalámbrico, Aquí abajo hay una bahía con una charola para el cargador inalámbrico por inducción, e incluso están los modos de manejo, el Drive Mode y una P, que supongo que es el parking, ¿verdad? Es la cámara para estacionarte. Así es. O sea, el coche está completo, control de velocidad crucero, controles de audio al volante. Diferencias, pues no hay quemacocos y no hay sonido premium. En la versión tope de gama está firmado por Bose. Pero fuera de eso, lo que más llama la atención de este Elantra, además de su diseño agresivo, angular, es que el diseño por dentro también me recuerda como esta línea que va aquí todos los costados. Se une con la parte del tablero y baja por el otro lado. Y luego esta línea de acá también, que pasa por debajo de las ventilas del aire acondicionado con este acabado que emula el metal cepillado o el aluminio satinado. La forma en que está su geometría y sus volúmenes internos te da la sensación de estar en un vehículo ejecutivo. Creo que hasta ahorita yo no he encontrado algo que no me guste como tal. Creo que lo único que me hubiera gustado, porque regularmente pruebo las versiones tope de gama, que no tiene asientos eléctricos. Regularmente pido puertos USB y otras cosas, pero con la pantalla tan grande, la funcionalidad del Apple CarPlay, del Android Auto y el espacio enorme en el habitáculo, creo que lo único que me hubiera gustado es el asiento con ajustes eléctricos para terminar de vivir como esta experiencia de coche premium. Otro punto muy importante es que no le metieron ventilas en la parte de atrás. Su carro más pequeño, el City Car de la Hyundai,
Hyundai, el i10, Sí los tiene, trae. sí tiene. Entonces es algo irónico, ¿no crees? Sí, sí es un poco irónico y sí nos hubiera gustado ver ventilas también ahí en la parte de atrás. Mínimo también un puerto USB en la parte de atrás. También habría estado bastante bien. Pero fuera de esos detalles que son minucias, el desempeño, el manejo está bastante bien, la plataforma le viene muy bien, los modos de conducción están bastante bien. Lo único que no sé es si vale la pena por su precio. ¿Tú qué opinas? Mira, para serte sincero, Gonzalo, el precio sí está un tanto elevado. ¿Ok? ¿Te pareció un tanto elevado? Así es. A comparación, el Mazda 3 trae un precio mucho más bajo que este. ¿Como y cuántos más bajo? 15,000 pesos. 15,000 pesos más. 15,000 pesos mexicanos son $750 norteamericanos aproximadamente. Tenía todo lo que realmente necesitaba en un carro, ¿no? Si el Mazda 3 hubiera tenido un 2.0 como este o 1.8 con los ojos cerrados. Qué interesante, porque algunas personas en este momento están dejando un comentario seguramente expresando lo inconforme o lo bestial que les parece que alguien diga que un motor más chico es mejor que un motor más grande. Bueno, al menos para mis necesidades, ¿no? Es que es eso, mi gente. En gusto se rompen géneros y cada quien tiene necesidades distintas. Si a mi brother Marco le hubiera gustado un motor más chico en ese otro coche, es completamente válido. Así es. Ahora, el motor que tiene este Hyundai Elantra es un 2.0 natural aspirado de ciclo Atkinson. Es un ciclo que te ayuda a ahorrar más combustible, a ser más eficiente. Entrega 147 caballos de fuerzas y alrededor de 140 libras-pie de torque a las 4,500 revoluciones. Entonces, buena potencia, buen desempeño. Donde tuerce el rabo la marrana, para algunas personas es en la cuestión de la transmisión. Porque hay gente que dice, Gonzalo, ¿por qué no le pudieron poner una caja automática convencional? ¿Por qué te gusta una IVT y no una automática convencional? A mí me gusta mucho cuando yo le meto el acelerador que no se siente el cambio de velocidades. Le pisas y el carro solo va subiendo. Mira. Así. Así. Tiene cambios simulados y es una tecnología para evitar también el sobrecalentamiento de las poleas de las cajas. Estas cajas ya son enfriadas por fluido, son de última generación, o sea, tiene varias cosas bastante chidas. Pero a diferencia de las automáticas convencionales, estas cajas, como bien dices, no se siente la patada. La patada es algo que por lo menos a mí me gusta. Otra cuestión importante de mencionar es la comodidad, el confort. Los asientos son anchos. Así es. Yo soy una persona que mide 1.80. Sí. A mí no me gusta estar manejando cerca. A mí me gusta siempre tener casi o en su totalidad el asiento en la parte de atrás. Tres, 2, 1, aceleración. Ahí está la salida gradual. Ahí está el torque. ¡Oh, qué bien! Ok, es un modo Sport para cuando ya vas rápido, no es un launch control donde sale el auto disparado. Es la primera vez que haces esto con tu coche, ¿verdad? Así es la primera vez. Vamos a, de preferencia, no poner a prueba si se parte o no se parte. No. Desnivel. Excelente estabilidad. 180 kilómetros por hora presuntamente. Todo dar 190. ¿Llegaremos a los 200? 200, wow, hizo el cambio de marcha. Y ya por aquí la velocidad está electrónicamente gobernada, como a los 205 por ahí más o menos. ¿Te lo esperabas? No, la verdad no. El aplomo es muy bueno, la suspensión es McPherson independiente adelante y de barra torsional o algo así, no me acuerdo, ahí atrás. Los frenos son de disco en las 4 ruedas. Con un RIN 18 tendrías mucho más precisión todavía en la dirección, pero le pondrías mucho más estrés a tu suspensión en caso de meterte a malos caminos o terracerías o calles con muchos baches, hoyos y topes. Así que considéralo cuando estés pensando eso. Lo que más me sorprende del Elantra es la forma en que desempeña alta velocidad, y sí, la entrega de potencia es lineal, pero sí escuchas que la transmisión simula los cambios de marcha, el motor se revoluciona, el modo Sport está bastante bien, y el ciclo Atkinson te ayuda a ahorrar un poquito más de combustible cuando no lo tienes en modo Sport. Ahorita ya lo regreso a modo Eco y ya se vuelve incluso más calladito, ¿verdad? Así es. ¿Sorprende? Sí. Mucho aplomo, gran espacio interior, la cajuela es enorme, o sea, este puede ser un sedán familiar sin broncas para viajar con la familia. ¿Cuánto te costó este Elantra? 424,900 Pesos mexicanos. pesos mexicanos. Y por 15,000 pesos menos te llevabas un Mazda 3. Así es. Pero no había. No había. Toma la Mazda.
Pero me da gusto que te hayas comprado el Elantra porque por lo menos podemos hacer el video para todos ustedes que nos están viendo y que siguen el canal como tú, aunque tú también veas Autodinámico. Yo también los veo, la verdad. Un poquito, pero también. Oye, Gonzalo, y ahorita que estamos hablando de canales, yo también tengo un canal, viejo. Ah, ¿un canal de televisión o qué? No, un canal de YouTube. No. Sí, en serio. No, ni te lo imaginas. No me lo... A ver, déjame te... No me digas que tienes un canal de Star Wars. Sí, tengo un canal de Star Wars. Serás el primer arquitecto que conozco. ¿Tú crees? ¿Haces cosplay? ¿Sales disfrazado? No, hago unboxing. Ah, ya. Me pueden encontrar como Antonio Parente. Ahí Parente. Estamos haciendo reviews de las figuras de Star Wars de la marca Black Series. ¿Cuántas tienen? Porque hasta donde yo sé, la Black Series cuesta una feria, más que el Elantra. Bueno, pues ahorita tenemos 20 sables, tenemos 14 cascos y tenemos casi como 150 muñecos. Antonio Parente, así te encuentran. Así es. Ay, carnal, qué padre sería a ver si algún día pudiéramos llegar a probar esos sables o parte de la parafernalia que tienes de la guerra de las axilas. De las galaxias. Bueno, si quieres ahorita nos ponemos en modo nave, ¿no? En modo nave. Pues vamos a ponernos en modo nave. Ya está. 3, 2, 2, 1. Te pasaste de lanza, carnal. Luke. Soy tu sobrino. Pues ya lo saben, sigan el canal de mi carnal.